¿Ustedes nos han puesto a pensar cuáles han sido las peores selecciones de todos los mundiales? ¿Las peores que han clasificado? Porque nosotros siempre pensamos cuáles han sido las mejores, pero nunca pensamos y las peores en el ranking FIFA. Hoy vamos a ver y vamos a reaccionar a un video muy interesante. Vamos a reaccionar a los 10 peores países que alcanzaron a jugar un mundial. En la cabeza, en este mundial 2026 que se viene, se me puede venir a la cabeza, puede ser un Kosovo, un Curazao, un Cabo Verde, un Congo, pero vamos a ver qué nos dice el video. Mira, Estas selecciones ya se clasificaron a la Copa del Mundo. a lo Pero largo de si la historia miramos el 80. ranking actual de la FIFA, Mira, el ranking FIFA nos muestra, actualmente no está actualizado, pero España está de primera, segundo está Argentina y tercero está Francia, cuarto está Inglaterra, quinto está Brasil. Nosotros siempre miramos arriba, pero ¿y si abajo las peores selecciones clasifican al Mundial? ¿Cuáles han sido esas? ¿cuáles son los 10 peores países que ya disputaron Vamos a un ver los mundial? 10 Eso peores es lo países que vamos a ver en disputaron este un video. Mundial. Empezando por el 10º peor país del ranking FIFA que ya jugó una copa. Mira, Angola jugó una Copa del Mundo, dato que no lo tenía. Creo que jugó la del 2002 o 2006, puede ser. Nunca logró llegar lejos ni siquiera en la Copa Africana de Naciones, pero en las eliminatorias para el Mundial de 2006 lograron terminar en la cima. Mira, en 2006 eliminaron. Quedaron primero Angola con 21 puntos. Segundo quedó Nigeria con 21 puntos. Tercero Zimbabue, Gabao, Argelia y Rumba. Digamos, Angola quedó primera por encima de grandes selecciones actualmente como puede ser Nigeria y Argelia. Eliminando incluso a Nigeria en el camino. Mira. Así se clasificaron, cayendo en un grupo con Portugal, México e Irán. Todos ¡Qué grupito! Espera. Así se clasificaron, cayendo en un grupo con Portugal, México e Irán. Uy, qué grupo. Portugal de Luis Figo. México, que pues siempre pasa de los mundiales. E Irán. Qué grupo, me refiero. A Angola le tocó muy complicado. Y en esa época no había mejores terceros como va a haber en este mundial. Todos pensaban que iban a ser humillados, pero contra la Portugal de Cristiano Ronaldo recibieron solo un gol. Después empataron con México y también empataron con Irán. Poco se habla. Qué buena actuación de Angola, me refiero. Perder solo 1-0 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo Prime, de Figo, de mucho buena actuación. Empató contra México sin recibir goles y empató contra Irán empatándole 1-1 bastante bien. Angola estuvo muy cerca de meterse en los Casi octavos de clasifica. final, pero después de eso, su selección se vino abajo y ahora está en la posición 85. Después del 2006, Angola quedó en el puesto 85, está por arriba Bulgaria, Nueva Zelanda, Zambia. Pero, mira, por abajo está Curazao y acaba de clasificar a el Mundial 2026. Y si Angola ya está en digamos un puesto uno bajo del peor. ranking, todavía vamos a ver selecciones mucho peores. Angola al menos tuvo una buena actuación en aquel mundial, pero el próximo país de la lista fue literalmente el más humillado en toda la historia del torneo. Es un país que la mayoría ni siquiera puede encontrar en El Salvador, Centroamérica, por si acaso. el mapa. Es tan pequeño que tiene un área menor que el estado de Sergipe, El Salvador. Pero aún siendo tan chico, lograron clasificarse a 2 copas del mundo. En el ranking FIFA que dieron ahorita, El Salvador estaba por arriba de Zambia. De Angola. Aunque en las dos terminaron como la peor selección. En 1970, El En el Salvador 70 jugó por primera clasificó El vez, Salvador. pero perdió todos los partidos de la fase de grupos, recibiendo... ¿Qué grupo le tocó? Le tocó Bélgica, México, no. Le tocó México, Anfrisonia. Le tocó Bélgica y le tocó Unión Soviética. No. De hecho, sí estuvo, me refiero, -9 en diferencia de gol. No, los humillaron. Me refiero a todas las victorias, perdió todos los partidos. Qué papelón. un total de 9 goles. Y si eso ya fue malo, en 1982 fue muchísimo peor. En el 82. Se enfrentaron a Hungría y sufrieron la... Obviamente Hungría los iba a humillar, me refiero. Salvador, perdón, pero Salvador, es obvio. mayor derrota en la historia de los mundiales, 10-1, en un... 10-1.
10, les metieron 10, esa es la mayor goleada de los mundiales. Solo juego recibieron más goles que en toda la campaña anterior. No. Y después todavía perdieron contra Bélgica y contra Argentina, terminando con 13 goles. No. 13 goles en contra. Me refiero, le ganó Bélgica, le ganó Argentina, entendible. Hungría le metió 10. 10, me refiero a Argentina le metió 2 y Hungría le metió 10. Encajados en apenas 3 partidos. Después de eso, El Salvador nunca volvió a clasificarse y ahora están en la posición 87. Mira, eso es lo que yo decía, me refiero, está Curazao, y ahí abajo está El Salvador. Ranking FIFA. Pero si eso es malo, están re mal. El próximo país está todavía más abajo, Haití. Haití. Sí, Haití Poco se habla, clasificó al Mundial de 2026. ya jugó una Copa del Mundo. Eso pasó porque Va a lograron jugar la vencer a segunda. México en las eliminatorias, asegurando su ¡Oh! lugar en la edición de 1974, pero Jugaron el terminaron 74. recibiendo 14 goles en apenas 3 partidos. En un grupo con Polonia, Argentina e Italia. Ah, ¿por qué me refiero? Haití este año también le tocó un grupo re complicado. Pero en ese le toca contra Argentina, Italia y Polonia. Grupo complicado, me refiero, no hay nada que reprocharle a Haití. Y también este año juega el Mundial, entonces no pasa nada. Haití empezó sorprendiendo a todos, marcando el primer gol contra Italia, pero los italianos lo dieron vuelta y ganaron 3-1. Ahí van ganando. Haití mostró que podía competir, hasta que en el partido contra Polonia sufrieron una derrota por 7-0. Me metieron un gol Italia y no le pudieron meter a Polonia. Bueno, definitivamente se nota porque quedaron eliminados. Haití quedó eliminado y en el último partido del grupo enfrentó Contra a Argentina. Cayendo otra vez, esta vez por 4-1. Después 4-1 perdió contra Argentina, no, lo humillaron a Haití. Perdió todos los partidos y todos por goleada. Después de eso, nunca más volvieron a un mundial y ahora están en la posición 90 y clasificaron al Mundial 2026. Vamos a ver cómo les va en este Mundial más que todo. Posición 90 del ranking FIFA. Pero si Haití es un país pequeño, el próximo es el segundo más poblado del mundo y el cuarto más grande en territorio. India, y creo. aún así está en una posición todavía peor. Ese país es China, que en la China. Copa del Mundo hizo una campaña tan mala que ni quieren recordarla. Fue en el año 2002, cuando el torneo se jugó en Corea Con Corea del Norte. También, sí. Corea del Norte yo creo que va a estar. del Sur y en Japón. Como esos dos países ya estaban clasificados por ser anfitriones, se abrió espacio para que otras selecciones asiáticas consiguieran un lugar. Ahí fue cuando China aprovechó, teniendo unas eliminatorias. Digamos, en las eliminatorias Japón y Corea del Sur son las que siempre dominan. ¿Qué pasa? Como Corea y Japón fueron anfitrionas de ese mundial, tenían cupo directo al Mundial de 2002. Entonces se abrió un cupo para las eliminatorias. ¿Qué pasa? De todos, China era la que le seguía de las mejores. Entonces por eso clasificó el Mundial desde 2002. Bastante fáciles, ¿sabes? Pero el mundial es otro nivel. En el partido Sí, obvio. contra Costa Rica, China perdió 2-0. Uh. Y lo peor, Costa Rica era el rival más accesible que iban a enfrentar. No. El siguiente partido fue contra nada menos que Brasil, que simplemente los destrozó 4-0, con goles 4-0 les metió Brasil y la Brasil campeona del mundo. de Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo Fenómeno. Y como si eso no fuera suficiente para China, en el último partido contra Turquía. empezaron recibiendo 2 goles en menos de No. 10 minutos. Después lograron mantener el marcador por un tiempo, pero al final recibieron otro más. En 3 partidos, China no marcó ningún gol y recibió 9. Desde entonces Recibió 9 goles y no pudo meter uno. Me refiero, mínimo Haití metió 1. Veamos el punto positivo. China es muy buena en todo, pero en fútbol casi nunca aparece, es la verdad, ¿cierto? nunca más un mundial. Y ahora están en la Ahorita está en la 94 del ranking. Pero ahora vamos a China está en el 94 del ranking FIFA. más abajo, pasando de la posición 94 para superarla en Trinidad y décima Tobago. posición. Si Casi China es clasifica este gigante, mundial. Este país es tan diminuto que es literalmente el más pequeño que jamás ha jugado un mundial. Ubicado en el Caribe, cerca de Venezuela, este país es tan pequeño. Fíjate en la comparación de su tamaño con Europa. Y ahora mira comparado con Que Trinidad y Tobago es re chiquito. Aunque este año casi clasifica al mundial. Me refiero, mínimo jugó repechaje. Estuvo a puntico, pero
no se le dieron las Brasil, cosas. con apenas 1 millón de habitantes, Trinidad y Tobago, su vecina Venezuela nunca jugó un mundial, así que, ¿cómo diablos llegaron ellos Sí. al torneo más grande del fútbol? En ¡No! 2005, Trinidad y Tobago No. Bueno, el grupo México, Estados Unidos, Costa Rica. Ah, no, ese era, sí jugó repechaje, ese era la eliminatoria. No, Venezuela nunca jugó un mundial y Trinidad y Tobago, sí. Uy, re duro. logró terminar cuarto en las eliminatorias de la CONCACAF, así que fueron a los playoffs, derrotaron a otro país diminuto llamado Bahrein y se clasificaron para el Bahrein. Mundial de 2006, pero la suerte no los acompañó. Cayeron en un grupo con Paraguay, la Suecia de Ibrahimovic y Inglaterra. No, les tocó con Paraguay, Suecia y Ibrahimovic. Y con la Inglaterra, no. Estaba muy complicado. El Real más accesible era Paraguay y era para ganarlo, pero no creo que lo ganaran. Así que todos esperaban que fueran aplastados. No. Pero en el primer partido contra Suecia lograron mantener una defensa perfecta y el juego terminó en empate. ¡Buy! Empataron contra Suecia. Bastante bien, no les metieron un solo gol. Sólidos en defensa. Después de ese comienzo impresionante, se enfrentaron a Inglaterra y sorprendentemente estaban logrando mantener el marcador hasta que en el minuto 83 Peter Crouch marcó de cabeza y antes del pitazo final Peter Gerrard Crouch, hizo jugadorazo. otro, un balde de agua fría. Bueno, miremos. Me refiero, tenían a Michael Owen, Beckham, Peter Crouch, Lampard, muchos más jugadores y les ganaron 2-0 a Trinidad y Tobago. No estuvo tan mal, estuvo decente. Pero aún tenían posibilidades de clasificarse si vencían a Paraguay, pero terminaron recibiendo 2 goles. No, Después Paraguay de aquel también le mundial, metió 2. La selección de Trinidad y Tobago no evolucionó como otros países, perdieron calidad y hoy están en la posición 101 del ranking. Me respetan a Trinidad y Tobago, jugó el repechaje este año, no clasificó al mundial, pero casi. Pero en ese mundial había un país todavía más débil, del que hablaremos más adelante. Ahora, si Trinidad y Tobago está en el 101, el próximo país está mucho peor. Uy, pero está a re diferencia de abajo. ellos, este país es el cuarto más poblado del mundo, con más de 200 millones de personas. Indonesia tiene algunas derrotas bizarras en su historia. En Indonesia jugó un mundial, ese dato no lo tenía. junio de 2025, perdieron 6-0 contra Japón. 6-0 contra Japón. Uy, duro golpe para Indonesia, que es un me refiero, es un país que es avanzado, tiene buenas, pero en fútbol, mal. Mira que muchos países de Asia son malos jugando al fútbol. Me refiero, rescatables Japón, Corea, que tienen a Heung-min Son, en Corea, en Japón tienen muchos jugadores. Pero mira que en lo que es en Asia, no juegan mucho al fútbol. Y en 2012 sufrieron un 10-0 contra Bahrein, pero bueno, ya se no se puede decir clasificaron a nada. la Copa del Mundo y lo hicieron sin jugar ni un solo partido. Resulta que en los años 30, la FIFA quería expandir la Copa para incluir más continentes. En los Pero para la 30. edición de 1938, solo 2 países asiáticos pudieron disputar un lugar, Japón e Indonesia, que en esa época todavía se llamaba Indias Orientales Holandesas. Todavía era de Holanda, me refiero, si lo piensas, hace del 38, pero tienen más mundiales que Venezuela. Pero Japón se retiró, así que Indonesia terminó asegurando su lugar sin jugar. Pero la Opa. Copa de 1938 comenzaba directamente en octavos de final. Era todo eliminación directa, y Indonesia se enfrentó a Hungría. No tuvieron ninguna oportunidad. Recibieron 4 goles en el primer tiempo y 2 más en el segundo, perdiendo 6-0. Hoy no son mucho mejores que eso, y actualmente están en la posición Se tiraba re 118. duro Indonesia. Pero si Indonesia fue humillada. Bueno, estuvo decente la participación de Indonesia. Les metieron nada más 6. El próximo país eliminó a Italia y casi llegó a las semifinales, pero Macedonia hoy del están Norte, muy ¿no? mal. Corea del Norte. En Oh, 2010, eliminó a Corea Italia. del Norte logró clasificarse, cayendo en un grupo con Brasil, Portugal y Costa de Marfil. Bro, el grupo que les tocó, Brasil 2010. No estaba muy bien, pero Portugal del bicho, Costa de Marfil de Drogba y Yaya Touré y más jugadores. Duro grupo les tocó. Todos esperaban que recibieran goleadas en todos Obvio. los partidos, pero en el primer partido contra Brasil incluso marcaron un gol. Perdieron solo 2-1. ¿Ves lo que les dije? Ese año Brasil no estaba muy bien porque
todavía está haciendo el cambio generacional de pasar de todos los Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, están haciendo el cambio de transición. Y mira, pero metieron el gol al 89, pero igual, 2-1 contra Brasil, decente. El gobierno de Corea del Norte se puso tan emocionado con eso que decidieron transmitir en vivo el segundo partido contra Portugal. Mira, pero contra no salió Cristiano. muy bien, perdieron 7-0 y luego No, perdieron 7-0. Gol del bichito. 7-0, no, los humillaron. volvieron a perder contra Costa de Marfil 3-0, pero si Corea del Norte jugó Ya, mal Touré. en 1966 disputaron un mundial por primera vez y terminaron en una situación. Mira, Corea del Norte tiene 2 mundiales. El de 2010 lo sabía y el de 1966 no. Pero ven, no hicieron tan mala actuación. Les golearon Portugal, pero el resto estuvieron decentes. Situación donde tenían que disputar el último partido de la fase de grupos contra Italia. Quien ganara pasaba a eliminación directa y quien perdiera quedaba eliminado. Todos estaban seguros de que Italia avanzaría, hasta que el delantero Park Duik anotó y Corea del Norte derrotó a los italianos. Créelo si quieres. Luego, mira, Corea del Norte eliminó a Italia en un mundial. Oh, boy. La fase de eliminación directa comenzó directamente en los cuartos de final, y contra la Portugal de Eusebio, abrieron 3-0 en solo 25 minutos. Estaban a un paso de las semifinales, pero Portugal logró marcar 5 goles, acabando con la campaña de Corea del Norte. ¡No! ¡Increíble! Casi eliminan a la Portugal de Eusebio. Hoy Corea del Norte está lejos de ser lo que alguna vez fue, y actualmente se encuentra en la posición 119 del ranking. Pero ahora llegamos a la tercera peor selección del ranking FIFA que ya jugó un mundial, y este es un país que está en la costa de África, con un territorio tan pequeño que podría caber 150 veces dentro de Brasil. Togo. Este país logró clasificar. Togo clasificó un mundial y venezolano. Como una gran sorpresa. Se tira re duro a Venezuela. Delantero a Adebayor, y en las eliminatorias africanas lograron vencer a Senegal. Así que en 2006, Togo fue a su primera y única Copa del Mundo, cayendo en un grupo muy difícil con Corea del Sur, Suiza y Francia. A ver, muy difícil 2006. Muy difícil, sí. Francia, finalista, candidata. Corea del Sur, siempre candidata. Y el otro equipo también, Suiza, buena selección. Entonces, destacó un grupo difícil. Apostemos. Francia le metió 7, lo más posible. Corea le metió 2 y él metió un gol. Y Suiza le metió 3-0. Querían tener alguna posibilidad, tendrían que al menos vencer a Corea del Sur, pero ya comenzaron perdiendo 2-1. ¿Ves? 2-1, lo sabía. El rival era Suiza, y Togo volvió a no, perder. 2-0 casi. Zidane, llegó otra derrota más. Mira, 2-0 le metió a la Francia Zidane, no estuvo tan mal, me refiero decente actuación. Togo tenía la mejor generación de jugadores de su historia, pero no fue suficiente. Después de eso, nunca más tuvieron una generación tan buena y siguieron cayendo, estando ahora en la posición 120 Uy, están por atrás de Corea y de Indonesia, están re mal. del ranking FIFA. Eso ya es malo, pero vamos a ver dos selecciones aún peores que ellos. El próximo país está casi 20 posiciones por debajo de Togo. Es simplemente increíble que un país así alguna vez haya ido a un mundial. Es un país 5 veces más pequeño que Portugal y más de 400 veces más pequeño que Brasil. Kuwait. Kuwait es un país rico de Oriente Medio. Miren, bastante interesante el video. Si quieren seguir viendo contenido como este, activen la campanita, denle like y acá van a saber mucho más de fútbol que lo que ya saben. Nos vemos en la próxima. Miren ese video de mi opinión sobre el partido Bayern versus Mainz.